A veces el hombre es tan salvaje como ingenuo. Las extrañas armas que tuvieron su origen en el lejano oriente, utilizadas por los guerreros de la antigüedad, revelan la capacidad humana para la violencia. ¿Cómo repelían los antiguos chinos las flechas del enemigo usando armaduras hechas de papel? ¿Inventó un jefe militar hace casi 2000 años el primer sistema de armas no tripuladas para cargar contra el enemigo en las batallas? ¿Y cuál fue el arma más exterminadora, violenta y terrible que conoció el mundo antiguo? Ingenieros que están en la vanguardia de la tecnología militar del siglo XXI desarrollan constantemente nuevas formas de atacar al enemigo, reduciendo en lo posible el riesgo para sus propias tropas. Los vehículos terrestres no tripulados son los últimos que se han incorporado al arsenal de los ejércitos modernos. Pero sorprendentemente, este concepto aparentemente moderno fue introducido en el campo de batalla hace casi 2000 años. En el año 180 después de Cristo hubo una importante sublevación en el distrito de Linling, en el sudeste de China. Por aquellos días, el Imperio Han todavía se estaba extendiendo por esa región, y las poblaciones tribales de la zona o bien eran anexionadas al Imperio chino, o bien tenían que retirarse a las inhóspitas montañas. Como es lógico, con frecuencia se rebelaban. Grandes hordas rebeldes se levantaron en armas, y el distrito de Linling tuvo que pedir ayuda. El gobernador del comandante local era un hombre llamado Yang Xuan, y fue avisado cuando la situación se escapó del control de las fuerzas locales. Yang Xuan se encontró con una situación potencialmente desastrosa. Sus tropas no eran lo suficientemente numerosas para enfrentarse a los rebeldes. Los rebeldes eran superiores en número, por eso recurrió a una ingeniosa estratagema para vencer al ejército rebelde. Yang Xuan diseñó un carro no tripulado armado con ballestas. Han, el comandante de la región, utilizó unos carros tirados por caballos con trapos ardiendo atados a la cola y equipados con ballestas automáticas. Las ballestas se disparaban mediante algún tipo de engranaje acoplado a las ruedas. Los carros avanzaban sin que los manejase ningún soldado. Cargaban contra el enemigo disparando las flechas de las ballestas al azar y sembrando el pánico entre las filas rebeldes. Después entraban en acción las fuerzas de Han. Los antiguos comandantes chinos no tenían escrúpulos en sacrificar animales para conseguir sus objetivos militares. Los caballos que llevaban los carros a la batalla no tenían ninguna posibilidad de salir con vida. Con toda seguridad morían, o por el fuego que se extendía desde la cola al cuerpo, o por el ataque del enemigo. Richard Winley, maquetista, está investigando el funcionamiento de estas armas. Para entender este complicado aparato hay que desmontar las partes que lo componen. Primero, las ballestas. Yang habría elegido el arma con mayor potencia de disparo. Y en el siglo II, en China, esta arma era la ballesta de repetición. La ballesta Choconú o ballesta de repetición inventada por el estratega Zhuge Liang era un arma de disparo múltiple capaz de disparar 4 o 5 flechas al mismo tiempo. ¿Pero serían eficaces utilizadas en un carro de ballestas? Para averiguarlo, Richard ha construido uno. Esta es mi reconstrucción de la ballesta china de repetición. No tenemos noticias de que nadie haya construido y probado una en nuestros días. Por eso no estamos muy seguros de sus efectos. Ya tenemos la ballesta terminada e instalada en un soporte sencillo. Ahora vamos a cargarla y a disparar a un objetivo bastante próximo, sencillamente para ver cómo se dispersan las flechas, porque con este tipo de ballesta hay una pregunta a la que no se ha dado respuesta. ¿Qué trayectoria siguen las flechas? 3, 2, 1...
Esto es realmente interesante, porque esta es la primera vez que hemos disparado esta ballesta con fuerza, y podemos ver que las flechas quedan bastante agrupadas, o sea que sus efectos serían como una escopeta. Tenemos los disparos concentrados en un área relativamente pequeña. Utilizándolos en los carros, esta concentración de la potencia de los disparos de las ballestas en una zona limitada eliminaría a un cierto número de soldados enemigos, y cargando así contra una formación de soldados provocaría el desmoronamiento de la formación, que seguramente era lo que pretendían. Probablemente lo que querían era romper la formación del enemigo. La ballesta de repetición era el arma ideal para los propósitos de Swan. Pero antes de montarla en el carro, tenemos que resolver el misterio de cómo era activada por las ruedas. Los antiguos manuales militares chinos muestran diferentes mecanismos de disparo para estas ballestas. Una ilustración de un antiguo texto chino muestra una batería de 4 ballestas de repetición que parecen ser disparadas con una única cuerda. Richard se encuentra en nuestro centro de pruebas para ver si esta antigua ilustración puede ayudarle en su investigación sobre el carro de ballestas. Se me ocurrió que esta podía ser la base del sistema de disparo escalonado, por ejemplo, para una ballesta. Primero hay que establecer cómo funciona el mecanismo de la cuerda que provoca el disparo. Este es un mecanismo de gatillo estándar. Hay que tirar de él hacia atrás con las cuerdas delanteras. Para ello hay que pasar un trozo de cuerda por un agujero del gatillo. Después hace aquí un ángulo y va a la posición remota de disparo. 3, 2, 1. Ha funcionado con eficacia. Dio un buen tirón de la cuerda, pero se dispararon las 4 ballestas, o sea que salieron 16 flechas. Si los tiradores hubiesen tenido más potencia, habría sido una formidable cortina de flechas. Una vez que hemos visto que esto funciona, trataremos de adaptar esta tecnología, el mismo sistema de disparo, y ver si podemos hacer que funcione en el carro. Este simple mecanismo de gatillo parece adecuado, teniendo en cuenta la extrema urgencia con que debían actuar Swan y sus hombres. Cuando Jiang Xuan se encontró en aquel aprieto, siendo muy superado en número por los rebeldes, tuvo que buscar una estrategia muy rápidamente para nivelar las posibilidades, y es probable que sus ingenieros dieran con esta idea en la urgencia del momento y utilizasen una tecnología muy básica. Pero ¿cómo hacía esta tecnología que las ruedas disparasen las ballestas, según cuenta el relato antiguo? Cuando la rueda gira, hace que gire el eje y alrededor de él está enrollada esta cuerda. A medida que el carro avanza, esta cuerda se va enrollando gradualmente. Cuando alcanza un punto en el que se tensa, tira de esta palanca y se suelta. Y se acciona esta palanca que está atada a la cuerda de disparo de uno de los tiradores. A través de su investigación de la antigua tecnología china, Richard ha establecido cómo pudo haber funcionado el carro de ballestas no tripulado. Pero ¿qué efectos causó contra el ejército rebelde que amenazaba el distrito de Linling? Por primera vez en casi 2000 años, el primer carro de combate no tripulado del mundo es puesto a prueba. Parece que tenemos un éxito razonable. Esto demuestra que el sistema funciona realmente. Creo que si te encontrases en las primeras filas de una formación enemiga y vieses que se te venían encima unos carros enormes, tirados por caballos locos, frenéticos, porque llevan la cola ardiendo, te parecería algo aterrador. Pero si además recibiesen de repente una nube de flechas sin saber de dónde vienen, causaría un gran pánico en sus filas, caos. La reacción inmediata sería disparar contra ellas. Muchas formaciones enemigas acababan disparándose contra sí mismas. Nuestras investigaciones han descubierto que con la tecnología de la que disponían Jiang Xuan y sus ingenieros, pudieron construir este carro de ballestas no tripulado. Crearon un instrumento de guerra que inspiraría a los ingenieros militares del siglo XXI. La idea de un tipo de vehículo maniobrando a distancia nos devuelve a la tecnología de nuestros días, en los que se intenta reducir el riesgo de los soldados manteniéndolos lejos de la zona de combate. En vez de enviar soldados, se envían máquinas dirigidas por control remoto. En cierto sentido es como cerrar el círculo 2000 años después.
Los antiguos ingenieros chinos fueron capaces de crear armas que estaban cientos de años por delante de su tiempo. Las innovaciones militares chinas, largo tiempo olvidadas, han resucitado en el campo de batalla en la época actual. No solo en sistemas ofensivos, sino también de defensa. A continuación, investigaremos un sorprendente sistema de defensa, la armadura hecha de papel. Las Fuerzas Armadas actuales basan su protección en el campo de batalla en el blindaje corporal. Las ingeniosas y astutas soluciones de defensa del Antiguo Oriente empleaban sistemas que demuestran una gran inventiva. Los guerreros del mundo antiguo llevaban armaduras muy adelantadas a su tiempo. Nuestras investigaciones nos han llevado hasta la Armería Real del Reino Unido, uno de los centros más destacados del mundo en los estudios sobre armas y municiones. Durante una gran parte de la antigüedad, los guerreros se protegieron con la cota de malla. Aunque no suele abundar en las colecciones de los museos actualmente, la cota de malla fue un tipo de armadura muy popular. La adoptaron prácticamente todas las civilizaciones del mundo antiguo, desde el año 1000 a.C. hasta la Edad Media. La cota de malla fue la armadura preferida durante milenios. Pero había un arma que podía traspasar esa defensa: la ballesta. La ballesta podía liberar muchísima potencia, incluso más que un arco normal, y requería mucha menos habilidad para aprender a usarla. La razón de que los chinos utilizasen ballestas es que en 15 minutos podías enseñar a alguien a manejarla. No hacía falta ser un soldado hábil para usarla. La introducción de la ballesta significó flechas más poderosas y un mayor número de soldados utilizándolas en la batalla. La flecha llevaba milenios utilizándose en la guerra. La ballesta aumentó su poder de penetración, lo cual supuso una mayor amenaza para los portadores de la cota de malla. La cota de malla ya no era tan buena para defenderse de la potencia de las ballestas. Las afiladas puntas de flecha entraban por los huecos y abrían los anillos. Los armeros debían encontrar alguna defensa, y diseñaron un nuevo sistema defensivo: la armadura con coraza. Aunque las ballestas y probablemente las flechas largas de los arcos podían romper la cota de malla, no podían penetrar en la armadura con coraza. Pero había un problema importante. El problema de la armadura con coraza es que era muy cara, y por supuesto la gran mayoría de las personas que había en el campo de batalla no podían comprarse una. Los soldados debían encontrar alternativas viables para protegerse y a menudo optaban por el gambesón. Incluso en los campos de batalla medievales de la Europa del siglo XV, en los que podríamos imaginar caballeros trotando revestidos de sólido acero, no iban muy protegidos en realidad. La gran mayoría de ellos utilizaban como mucho un simple jubón de tela acolchado. Pero esta armadura no era más que tela y ofrecía poca protección contra las pesadas armas de guerra. Es eficaz siempre que el golpe no sea muy fuerte o con un arma afilada. Los soldados del mundo antiguo necesitaban una armadura que se pudieran pagar y que además les protegiese de las flechas de las ballestas. Nuestras investigaciones nos han llevado a China. Un relato escrito en el siglo VIII revela el uso de un sorprendente material. Según esta fuente, los antiguos chinos utilizaban nada menos que papel para blindar a sus tropas. ¿Cómo es esto posible? La armadura de papel es otro de esos sorprendentes inventos chinos que resultan tan prácticos. La primera vez que hay referencias de la armadura de papel es en la dinastía Tang, hacia el siglo VIII después de Cristo, cuando, según se dice, al menos 1000 soldados fueron equipados con esta clase de protección que resistía incluso flechas potentes. ¿Será cierto que la armadura de papel puede detener potentes flechas, como se afirma en un antiguo relato chino? Solo hay una forma de averiguarlo: hacerla y probarlo. Jamie Hood, experto en armaduras antiguas, busca en los pocos manuales que mencionan la armadura de papel pistas para recrearla. Hay muy poca información que hable específicamente de la armadura de papel. Es en gran medida un arte perdido. Las investigaciones descubrieron un manual chino de 1621 que parece contener un dibujo de una armadura de papel. La única ilustración que tenemos de una armadura de papel es en la enciclopedia Ming, la Wu Pei Chi. Muestra un jubón con pequeñas escamas donde hablan de una armadura de papel.
La armadura de escamas fue ampliamente utilizada en la antigua China, pero en la forma tradicional de cuero con metal no podía detener las flechas de ballesta. ¿Cómo podía detenerlas la versión de papel? La armadura de papel utiliza un inteligente diseño que optimiza las cualidades protectoras de este tipo de armadura. Mediante un proceso que consiste en doblarlo en múltiples capas y bañarlo en resina, un simple trozo de papel se convierte en una sólida escama para la armadura. Una vez dados los últimos toques, podemos comprobar por primera vez si los antiguos escritos eran precisos. ¿Puede realmente el papel detener una poderosa flecha? El experto en armas antiguas John Naylor ha llevado la armadura a nuestro centro de pruebas, donde lanzará una flecha con su réplica de la ballesta china. Aquí tenemos la reproducción de una ballesta similar a las de la época. Era ideal cuando se trataba de formar un ejército con soldados reclutados en el campo, dándoles una armadura y armas baratas para que luchasen. Por primera vez en 900 años vamos a descubrir si la armadura china de papel puede resistir la fuerza de flechas potentes. La flecha que va a lanzar John irá aproximadamente a 75 km por hora. Es fantástico. No es tan duro como yo esperaba, pero es un ejemplo perfecto de por qué esta armadura está hecha de escamas. Hemos atravesado la escama de arriba. La flecha sobresale algo más de 1 centímetro, pero la escama de abajo la ha detenido. Si fuese un soldado podría parecer herido, pero estaría completamente ileso. Esto se relaciona también con las historias sobre hombres que parecían puercoespines con las flechas clavadas en ellos. Brillante. Nuestras investigaciones han confirmado que la armadura de papel es capaz de detener flechas de una ballesta. Los chinos crearon en la antigüedad una armadura ligera, capaz de detener las balas de su tiempo. Esta clase de armadura corporal no se volverá a ver en el campo de batalla hasta el siglo XX. Por las razones que fueran, estas innovaciones no se perfeccionaron. Y no es hasta el siglo XX, con el desarrollo de fibras de poliamida como el Kevlar, el nylon balístico y los chalecos antibalas con placas de cerámica, cuando llegan las armaduras a prueba de balas. Y ahora se llevan más armaduras en el campo de batalla que en ningún momento desde el siglo XVII. A continuación, en grandes descubrimientos, viajaremos hasta el desierto del Antiguo Oriente. Estudiaremos sobre el terreno qué cambió la forma de hacer la guerra y por qué se introdujo una nueva arma en el campo de batalla. En el Antiguo Oriente, el conjunto armas, caballero y animal constituía el sistema armamentístico fundamental. En el terreno desértico, al que con frecuencia se enfrentaban los jefes militares orientales, la elección del animal estaba entre el caballo y el camello. Ahora profundizaremos en estas dos modalidades de armas vivientes. Nuestras investigaciones nos han llevado hasta el Museo Británico de Londres para examinar los relieves asirios esculpidos hace más de 2700 años. En una sección, los jinetes árabes que montaban en camello están representados huyendo de sus enemigos asirios, que están armados con arcos y flechas. Creo que este relieve en particular es probablemente la prueba definitiva más antigua que tenemos de que los camellos eran usados para el combate, y no solo como medio de transporte en tiempos de guerra. ¿Por qué los antiguos jefes consideraban a este peculiar animal un arma superior al caballo? Casi todas las personas que recorrieron lo que podríamos llamar tierras de camellos, es decir, la península arábiga y los países vecinos, eligieron rápidamente el camello porque en determinadas zonas podían hacer cosas que el caballo no podía. Los camellos pueden resistir una semana sin beber agua, mientras que un caballo no aguanta más de mediodía. Y además tienen una característica genética que les da una clara ventaja sobre el caballo en una guerra en el desierto. El polvo y la arena que se levantan durante la batalla, o peor aún, durante una tormenta de arena en el desierto, pueden cegar a un caballo, pero el camello puede seguir luchando. El ojo de camello tiene párpados como el ojo humano, pero en una tormenta de arena yo tengo que cerrar los ojos o protegerlos de algún modo.
Pero el camello tiene una característica especial. Tiene un párpado extra semitransparente aquí. Durante la tormenta, si se acumula arena en este tercer párpado, se mueve horizontalmente como si fuese un gran limpiaparabrisas y limpia la arena. Por impresionante que esto pueda parecer, un camello necesita bastante más para ser útil en la batalla. Karl Ude Martínez es un jinete experto en la recreación de antiguas batallas. Ha viajado a los desiertos de Egipto para ayudarnos a descubrir cuál de los dos animales es mejor montura para la guerra en este terreno. El jinete beduino de camellos, el batal, cuyo nombre significa el campeón, colaborará en nuestra investigación. Montar un animal que alcanzase grandes velocidades era fundamental para el éxito de un jefe militar en el campo de batalla. La pezuña del camello está mucho mejor adaptada para correr por la arena. Quizá esto le dé ventaja sobre el caballo para alcanzar una mayor velocidad en el desierto. Cuando los antiguos ejércitos formaban antes de la batalla, se aseguraban de estar fuera del alcance de las flechas enemigas. Pero al darse la orden de avanzar, debían cruzar esa zona letal lo más rápido posible. Por eso la velocidad del caballo o del camello solo tiene importancia en función de la distancia que recorre una flecha. Para establecer la distancia y la velocidad, Karl va a utilizar su arco y sus flechas. Ahora vamos a disparar una flecha con un arco. Eso marcará la distancia entre las primeras filas de los dos ejércitos y también nos dirá la distancia que recorren el caballo y el camello. El ganador será el primero que cubra la distancia que marque la flecha. 300 metros está bien, vamos allá. He ganado. Este animal es como un resorte. Cuando vi el tamaño del camello y sus largas patas, pensé que ya no me podía ganar. No estoy acostumbrado a los caballos árabes y este vuela. Es un animal extraordinario. Muchas gracias. De nada. Le he humillado. Para cargar en la batalla no hay duda qué animal elegiría un comandante. Pero según los relatos de la antigüedad, en las batallas se utilizaba el camello. El historiador Herodiano cuenta que en la batalla de Nisibis en 2017 después de Cristo, los soldados partos montaban camellos y caballos. Según los antiguos escritos, en la batalla de Nisibis, la caballería utilizó camellos. Para luchar en una batalla a lomos de un animal, hay que saber cómo maniobrar con él. Tal vez la maniobrabilidad del camello era superior a la del caballo. Están instalando unos cuantos postes, con un rectángulo de papel en cada uno de ellos, y nosotros tenemos que lancearlos tan fuerte como nos sea posible, como si estuviéramos en una batalla. De un lado a otro, parada, giro, galope, parada, giro. Básicamente trataremos de representar lo que sucedería en el escenario de una batalla. Va a ser muy interesante ver qué ocurre con esta prueba. No estoy seguro quién ganará, así que veamos qué pasa. El recorrido se ha diseñado cuidadosamente para comprobar los límites de la maniobrabilidad de los animales. Los 8 postes están separados unos 8 metros entre sí, con 4 blancos colocados en el centro de la carrera, 2 a cada lado de los postes. Ya han terminado de preparar el recorrido. Va a ser muy interesante. Ahmed nos va a cronometrar. Vamos a hacer pruebas de tiempo. No saldremos a la vez. Primero irá el camello y después iré yo a caballo. Averiguaremos quién llega al final en menos tiempo tras haber roto todos los blancos. Wow, 31 segundos. El camello ha completado la carrera en solo 31 segundos. ¿Cuánto tardará el caballo? El tiempo del caballo es de solo 26 segundos. Por poco, pero una vez más, el caballo ha superado al camello.
Un resultado interesante. Yo dije que no sabía quién ganaría. En realidad pensaba que ganaría el Batal, pero yo conseguí hacerlo en menos tiempo. Nuestras investigaciones han descubierto que para una batalla cabalgando, el caballo es claramente la mejor opción. Su velocidad y maniobrabilidad son superiores a las del camello, incluso en el terreno natural de este, el desierto. Creo que para entrar en combate yo elegiría siempre a este magnífico animal. Es más pequeño, no puede llevar tanta carga como el camello, pero tiene velocidad, agilidad y maniobrabilidad. Es realmente fácil manejarle, ya sea para huir del enemigo o para cargar contra él. El caballo vuela. Es fantástico, absolutamente fantástico. El camello parece que no tenía sitio en los campos de batalla de la antigüedad. Es un misterio. ¿Por qué los textos narran que lo utilizaban? La respuesta está en una característica evidente: su tamaño. Con una mirada al camello, los jefes militares orientales se daban cuenta de su potencial. Su altura es muy superior a la del caballo. Esta enorme diferencia de tamaño significaba que el camello podía ser utilizado para muchas funciones que el caballo no puede desempeñar. En Nisibis también se utilizó el camello con otra finalidad. Herodiano utiliza en su relato la palabra catafracto. Esto generalmente significa que el corcel llevaba armadura, al igual que el jinete. El relato de Herodiano de la batalla de Nisibis en 217 es creíble y coherente. En ella, un ejército romano es atacado por soldados partos que tienen arqueros con caballos ligeros en los flancos y un núcleo central de catafractos de caballos y camellos. Está claro que los camellos llevaban armadura, al igual que sus jinetes. ¿Qué puede hacer un camello con armadura que no pueda hacer un caballo? Un camello con armadura tiene algunas ventajas. Es más grande y más alto que un caballo, por lo que es probable que los soldados de infantería sintiesen más miedo cuando se les acercaba un camello con una armadura de metal. Como un tanque de la antigüedad, el camello cubierto con una armadura cargaba contra las líneas enemigas, rompiendo su formación y causando el caos. Pero la comparación con el tanque no se detiene ahí. El camello también podría convertirse en una unidad móvil de cañón. Este es un cañón de camello. Básicamente es un cañón ligero diseñado para ser colocado en el lomo de un camello y se utiliza en el campo de batalla como artillería móvil. Es un diseño muy conseguido porque es artillería, aunque de pequeño calibre, que se puede transportar por terrenos difíciles y con poco coste. Era una manera muy eficaz de llevar potencia de disparo a lugares del mundo donde no se esperasen semejante artillería. Y era también una herramienta muy eficaz en el campo de batalla. Su nombre persa era Zamburak, que significa pequeña avispa y que expresa muy bien su función en el campo de batalla. Estaba pensado principalmente para hostigar al enemigo y cargar contra él, disparando desde una distancia a la que no podía responder. Definitivamente, el tamaño del camello con el añadido del cañón y la armadura lo convertían en un arma muy poderosa por derecho propio. El camello se convirtió en parte integrante de los ejércitos de Oriente, y así seguiría hasta la época moderna. Pero los jefes militares del antiguo Oriente seguían innovando el arte de la guerra, y para ello necesitaban la invención de armas que desafiasen a la imaginación. Nuestra próxima investigación nos introduce entre los practicantes de artes marciales de la antigua India y su temible arsenal de armas. En la ancestral historia de la India hay terribles y brutales armas. Un instrumento arrojadizo que podría seccionar la extremidad de un hombre. Un látigo que, según cuenta la historia, mató a 9 hombres de un solo golpe. Y una trampa que podía haber inspirado una película de Hollywood. Estas son algunas de las armas de la antigua India. Nuestras investigaciones han descubierto un texto indio llamado Akbarnama. Estos relatos suelen estar maravillosamente ilustrados, con excelentes miniaturas de gran detallismo, y en ellas se muestran las armaduras y las peculiares armas que solían utilizar, sobre todo en la India del Imperio Mogol. Una ilustración de una batalla descrita en el Akbarnama
muestra claramente lo que parecen objetos circulares metálicos que están siendo usados como armas. ¿Qué son esta especie de discos que utilizan los guerreros? Las investigaciones apuntan a un arma conocida como el chakar, un antiguo proyectil indio. Nidar Singh es miembro de la tribu guerrera Sikh, conocida como Akali Niang. Ellos fueron la primera línea del ejército Sikh, creado a principios del siglo XVII. Los miembros de Akali Niang son la vanguardia tradicional de la nación Sikh. Son los defensores de la fe Sikh. Están empleados como guardaespaldas de los gurús y como guardas de los templos Sikhs. Esta es su arma especial, el chakar. El diámetro del chakar varía entre 12 y 30 centímetros y su ancho es de unos 2,5 centímetros. Los Akali Niang lanzaban una nube de estos antiguos proyectiles de acero contra el enemigo para romper la primera línea de su formación. Los Sikhs intervinieron en todas las batallas durante más de 300 años, y esta era el arma característica de estos antiguos comandos. Consiste prácticamente en un anillo plano. La parte inferior es ligeramente plana y el aspecto ligeramente curvo aquí. Produce un efecto aerodinámico. El borde exterior es muy afilado. La intención es que cuando es lanzado contra un punto, al tocar corta, a diferencia de un cuchillo convencional que solo hace daño en un único punto. Tras ser lanzado el chakar, cuando golpea contra cualquier parte del cuerpo, causará daños y hará más profundo el corte. Si golpea aquí al girar, entra en la herida y la hace más profunda. El relato de un viajero, Duarte Barbosa, a la antigua India, revela el sorprendente uso del chakar por parte de los guerreros. Cada uno lleva 7 u 8 discos en el brazo izquierdo. Cogen uno y lo ponen en el dedo índice de la mano derecha y lo hacen girar muchas veces. Después lo lanzan contra sus enemigos y si alcanzan a alguno de ellos en un brazo, en una pierna o en el cuello, se lo cortan. ¿Podría un chakar cortar realmente un miembro humano como escribió Barbosa? En aquella época los Sikhs usaban caña de azúcar para probar sus armas. Tradicionalmente se dice que la caña de azúcar tiene la misma consistencia que los huesos. Por eso incluso en los rituales, cuando los Sikhs hacen sacrificios a la diosa Tindi, emplean cañas de azúcar para representar las extremidades humanas. Para probar verdaderamente el chakar, usaremos caña de azúcar lo mismo que hacían los antiguos Sikhs. ¿Será cierto que el chakar puede cortar un miembro humano? Nuestras investigaciones muestran que el relato de Barbosa era cierto. Los armeros de la antigua India crearon un arma capaz de cortarle a un hombre un brazo o una pierna. Pero profundizando en los textos antiguos, encontramos una sorprendente historia que parece imposible que pueda ser cierta. ¿Cómo puede un único guerrero matar a 9 personas de un solo golpe usando un antiguo látigo de acero? Buscando respuestas, los investigadores han redescubierto un arte marcial que se había perdido hace siglos para el mundo, el Kalaripayattu. Nuestra investigación nos lleva hasta el lugar donde nació esta antigua técnica de lucha, la región de Kerala, en el sur de la India. El gurú Dinesan ha practicado Kalaripayattu durante más de 30 años. Es uno de los mayores expertos del mundo. El Kalaripayattu, de 3.000 años de antigüedad, está considerado como el origen de todas las artes marciales del mundo. Este antiguo arte marcial tiene un arsenal de armas y una de ellas es única: el urumi. Esta arma, hecha de acero flexible, tiene un grosor de milímetros y se utiliza más como látigo que como espada. Generalmente, el urumi se hace con el metal que se usa para hacer la cuerda de los relojes. Normalmente, el metal ha de ser ablandado para fabricar el urumi. El urumi era muy utilizado en la antigua India, no solo para dirimir diferencias personales entre la gente, sino también en disputas oficiales en las que se designaba a un guerrero de cada bando en un combate individual. Generalmente una espada solo puede matar a una persona de un solo golpe, mientras que el urumi puede utilizarse para atacar a un buen número de personas al mismo tiempo.
Ahí es cuando el arma era más útil, cuando un único guerrero se veía obligado a hacer frente a varios oponentes. Una historia de la antigua India ilustra esto a la perfección. En el siglo XVI, en Kerala, el guerrero hindú Tacholi Ocenan y el mayor de 9 hermanos de una familia de la localidad se prepararon para solventar sus diferencias y se enzarzaron en una pelea armados con sus urumis. Ocenan se dio cuenta enseguida que su enemigo era superior. En la antigüedad, el Kalaripayattu se utilizaba para resolver litigios. La lucha duraba hasta que uno de los guerreros moría. Ocenan no tenía más alternativa que retirarse si quería escapar con vida. Pero herido en su orgullo, tenía que vengar su honor. Según cuenta el relato, por la noche, sirviéndose de la oscuridad, atacó y mató a los 9 hermanos con su urumi. ¿Es esto posible? ¿Puede un hombre con el urumi matar a 9 personas con una sola mano? Dinesa Gurukal ha solicitado la ayuda de uno de sus alumnos para investigar si esta antigua historia hindú es cierta. ¿Pudo haber matado Tacholi Ocenan a los 9 hermanos de un solo golpe con el urumi? Se han colocado 9 objetivos para representar a los 9 hermanos a los que Ocenan atacó. El alumno de Gurukal arremeterá contra ellos una sola vez, tal y como lo hizo Ocenan. Para no herirse a sí mismo, el alumno de Gurukal debe girar constantemente el urumi alrededor de su cuerpo en un plano casi vertical. Usando esta técnica como lo habría hecho Ocenan, podremos comprobar si esta antigua historia hindú es verídica. En un solo ataque con el urumi, el alumno de Gurukal ha acabado con los 9 objetivos. Si hubiesen sido personas, habrían tenido pocas posibilidades de escapar a esta mortífera arma. La prueba que hemos realizado ha demostrado que es posible que, en el pasado, Tacholi Ocenan matara a esos 9 hermanos de un solo golpe usando esta técnica. Nuestra investigación ha demostrado que esta antigua historia hindú puede ser cierta. El poder destructor del urumi es tal que un hombre podría matar a 9 personas con una sola mano. Pero los antiguos jefes militares de la India tenían armas aún más terroríficas en su arsenal. En los albores de la civilización india hay referencias sobre el diseño y desarrollo de armas realmente complejas, dignas de una mente maquiavélica. En nuestro viaje al profundo pasado de la India hemos descubierto la que quizás sea el arma más diabólica de todas. A principios del siglo III a.C., un joven caudillo llamado Chandragupta expulsó de la India a los invasores extranjeros. Este joven se convirtió en el primer emperador de la India a la temprana edad de 20 años, estableciendo el reino más extenso que jamás se gobernó en aquella región, el Imperio Maurya. El Imperio Maurya abarcaba una extensa área geográfica que incluía la mayoría de las provincias de la India de nuestros tiempos y también una parte de lo que en la actualidad es el país de Pakistán. Pero una vez liberada India, instauró su propio reino del terror, que fue aún peor que el de los invasores extranjeros. El gobierno de Chandragupta se basaba en un tratado militar y político llamado Arthashastra. Es una maquiavélica obra de arte que contenía innumerables métodos para matar a los enemigos. Grandes Descubrimientos ha logrado encontrar uno de los pocos ejemplares que existen, escondido en una biblioteca de manuscritos del sur de la India. Ningún equipo de televisión extranjero había tenido acceso a este tesoro de textos olvidados. Aquí hay uno de los ejemplares del Arthashastra más antiguos del mundo, transcrito del original hace más de 600 años. Entre las páginas de este antiguo texto hay un párrafo en particular que resalta su brutalidad. O se le deja caer haciendo deslizar un perno en un pozo con estacas puntiagudas o en un foso que está debajo del lecho o del asiento, donde el suelo está sujeto por un mecanismo. El lecho trampa está descrito en el Arthashastra.
La trampa consistía en hacer un pozo bajo el lecho o el diván de un enemigo. El pozo se llenaba de varias estacas puntiagudas y la trampa funcionaba mediante un dispositivo mecánico que se accionaba. El enemigo que caía de repente en la trampa moría. Este tipo de trampa se utilizaba para matar enemigos poderosos con gran facilidad. El problema para investigar esta trampa es que era un arma secreta. Pero los detalles del lecho trampa siempre se mantuvieron en secreto. Debido a este secretismo, no hay relatos que digan cuándo Chandragupta usó ese instrumento. Con la escasa información a su alcance, Richard Whitley está investigando este antiguo instrumento del terror. Richard ha venido a nuestro centro de pruebas para construir un modelo a tamaño real. Pero antes tiene que construir un pequeño prototipo que le ayude a entender cómo funcionaba el mecanismo de la trampa. Este es mi pequeño modelo del lecho trampa de Chandragupta. Es un modelo muy simple. El texto que disponemos es breve, no es más que una mención de este instrumento. Por eso estamos trabajando, por suposiciones. Tenemos básicamente una trampilla que probablemente tenía un mecanismo similar al de la trampilla de un escenario, una larga cuerda que actuaría sobre el mecanismo. La parte superior representa el suelo de la habitación. Probablemente estaría lujosamente amueblada y podía haber alfombras y telas cubriendo el suelo, lo cual ayudaría a ocultar la trampilla. Pero también se podría disponer así, con los bordes en línea con las juntas de las tablas del suelo para que no resulten demasiado evidentes. El lecho está sujeto a una trampilla que tiene una bisagra y aquí debajo hay un pequeño mecanismo de sujeción. Los operadores del dispositivo dan un fuerte tirón de la cuerda. Esto suelta los mecanismos de sujeción. El lecho queda colgando de la trampilla. El cuerpo cae directamente y con fuerza sobre las estacas de punta. Estas penetrarían en el cuerpo y podrían traspasar el cráneo o cualquiera de los órganos internos. Lo más probable es que el que cayese aquí moriría casi instantáneamente. ¿Pero cómo se utilizó este aparato? Me parece muy improbable que esto se hiciese en la casa del enemigo porque haría falta tener libre acceso a ella. Para hacer algo así, un equipo de hombres tardaría varios días como mínimo. Sería muy difícil hacer esto a escondidas. Por eso me parece más probable que esto se instalase en uno de los propios palacios de Chandragupta. El enemigo que había sido invitado como huésped se retiraría a dormir, pero no despertaría jamás. Esto podría ser una forma expeditiva de matar enemigos políticos. Con la trampilla de nuevo en su sitio, todo está igual. Solo alguien que se encontrase dentro de la habitación podría saber lo que había pasado. Quien entrase por la mañana encontraría todo exactamente como estaba la noche anterior, pero la víctima habría desaparecido. Ahora que ha comprendido cómo funciona la trampa, Richard ha construido una réplica a tamaño real y va a probarla por primera vez en más de 2000 años. A partir del modelo hemos hecho una réplica a tamaño real. La cama es una cama real de un tamaño estándar, 1,80 de largo por 90 centímetros de ancho. Hemos instalado la trampilla y hemos dispuesto una caída de unos 3 metros y unas cuantas estacas de aspecto muy desagradable. Lo que tenemos que hacer ahora es probar el aparato para ver lo mortífero que resulta. Su inventor había creado una letal trampa. Si la vemos de cerca, podemos observar el horrible final que esperaba a sus víctimas. Richard ha colocado sandías en el lecho para demostrar su poder destructor. Solo hay que echar un vistazo a este terrible destrozo para imaginar lo que le podría pasar a un cuerpo humano. Parece que las probabilidades de sobrevivir a esto son bastante remotas. El cráneo y los órganos vitales se quedarían clavados, se romperían las arterias importantes. Es fácil imaginar los miembros ahí clavados. Es absolutamente horrible, es insoportable pensarlo. La horrible muerte que producía esta arma quedaría inmediatamente oculta al mundo en cuanto la trampilla se volviese a cerrar.
La sangrienta muerte de la víctima quedaría oculta bajo la superficie y una vez retirado el cuerpo, la trampa estaría preparada para el siguiente enemigo de este antiguo emperador hindú. Incluso en una época que nos parece dura y bárbara, un aparato como este parece excesivo. Realmente es digna de una mente maquiavélica. Desde los desiertos de Arabia hasta los campos de batalla de la China ancestral, nuestras investigaciones han desvelado armas orientales que se utilizaban en la antigüedad. Seguiremos explorando los rincones olvidados del mundo para revelar nuevas y terroríficas armas.